Hola, ¿cómo están? Me imagino que muy bien. Bueno, ya saben, hay que, hay que pensar positivo para que las cosas resulten positivas. Vamos a decir que estamos muy bien. Hoy día, el capítulo de hoy, quiero volver atrás, como al inicio, desde, desde como cuando me presenté, el quién soy, ¿no es cierto? Pero hoy día quiero hacerlo desde una forma más lúdica tal vez, o más entretenida. El último capítulo fue un poco más dramático o tal vez con un toque de emoción o emotividad mayor, ¿verdad? Entonces eso eh, quiero reivindicarme, por decirlo así, aunque no he recibido quejas todavía. Pero, pero bueno, es parte de la vida. Así es la vida. Hay dulces y hay otros momentos que no lo son tanto. A ver, hoy quiero hablar de las anécdotas de la Pauli, de lo que me acuerdo, de lo que me contaron, desde el año de vida en adelante. Agradecer obviamente a cada uno de sus comentarios, críticas, retroalimentaciones y correcciones, porque, bueno, hay cosas que conté que como niña uno dice, uy, pero si para mí fue ese tiempo. Eh, entonces lo voy a aclarar como al final de este capítulo. Esas correcciones que se me hicieron de los primeros capítulos, principalmente personas cercanas obviamente a mí, que me ayudaron a retroalimentar la información. De eso se trata. Hay cosas que yo no me acuerdo, que es por lo que me contaron, entonces yo digo, esto fue así desde lo que yo recuerdo, ¿no? O desde lo que yo recuerdo que me contaron. Entonces voy a comenzar con, bueno, la primera anécdota. eh, ya saben que soy la menor de 4 hermanos, ¿no es cierto? Yo la única mujer, la más pequeña. Esta niña que supuestamente es la regalona, o aparentemente, para muchos, menos para mí. Eh, una vez mi mamá me contaba que, no sé si solo mis hermanos, porque yo tengo una foto donde estoy en el coche, que no son los coches de hoy en día, o sea, era un coche era unos fierros con algo que sostenía a esta bebé de no pocos kilos. eh, y entiendo que ahí, bueno, que me corrija mi hermano, porque en realidad ellos son los causantes y del efecto de todo esto. Pero entiendo que me botaron del coche, pero no fue adrede, o sea, fue como que hoy saquemos a pasear a la Paulina y la Paulina se cayó del coche. No sé si fue tan así, pero creo que tuve como un corte en una oreja, algo así, pero fue igual, fue dramático. Eso fue como anécdota número uno que recuerdo. Otra que me hizo recordar mi hermano mayor, porque él me decía, oye, si tu cumpleaños, el primer cumpleaños fue un matrimonio, es que tu bautizo fue otra cosa. Ahora, si me preguntan a qué edad me bautizaron, según la foto que yo tengo, yo creo que me tienen que haber bautizado como a los 3, 4 meses, porque era bebé, era chiquitita. Y yo no tengo recuerdos de esa fiesta, de esa celebración, pero sí lo que tengo, y me van a disculpar la gente que, bueno, yo también amo los animales, pero igual como carne, no soy vegana, pero el único recuerdo, el registro, bueno, además de las fotos de la iglesia y todo eso, tengo una foto en un cordero muy lindo, cordero como la ovejita, pero el cordero, el macho, donde salgo con mi hermano menor y él me sostiene arriba de este cordero
Bueno, ¿y cuál es la anécdota? O qué es lo, no sé si gracioso, pero un poco tragicómico, es que ese cordero fue el que se sirvió, digamos, de asado para el día de mi bautizo. Que de esto cuando se los contaba a mi hijo, ahora pensando en qué contar ya en este capítulo, como cosas más entretenidas o anécdotas, les decía yo, ¿cómo voy a contar esto? Es como, decía mamá, no, broma que usted tiene una foto donde sale arriba del cordero. No, no es broma, es verdad. O sea, esas cosas se hacían. eh, Como ya lo he dicho, eran otros tiempos. Yo no sé quién hoy día se podría sacar una foto arriba de un cordero que posteriormente ya sabemos lo que va a ocurrir con él porque va a ser parte de un asado. Por aquí vamos a entrar en tanto detalle un poco más delicado, ¿verdad? Pero bueno, eso. ¿Qué más recuerdo o qué más me contaron? Mi hermano me dijo, pasaste muy rápido del primero año al tercero, como época de jardín. Dije, pues que no tengo recuerdos de esa época o anécdotas que recuerdo que me hayan contado. Entonces me decía, pero negra, las navidades, eh, las celebraciones, más allá de tus cumpleaños. Tenemos que hacer, bueno, recuerdan el último capítulo cuando les decía, hey, viene mi cumpleaños, todavía falta para mi cumpleaños, faltan, conté hoy día, 6 días. Soy muy ansiosa, sobre todo para mi cumpleaños. Y claro, sí, mis cumpleaños siempre, siempre, siempre fueron un evento. Como les decía, siempre, cada año superó al otro. Y sí, tengo fotos de eso. Tengo fotos de mi primer cumpleaños, de mi cumpleaños número 2, mi cumpleaños número 3 y así sucesivamente. Cumpleaños número 2, un poco más grande. La Pauli ya caminaba. eh, Tenía al Tata todavía con ella, que era su guardián, ¿no es cierto? Quien la protegía de todo. De estos hermanos. em, ¿Qué más? No tengo más como una anécdota tal vez de esa edad que contar, más allá que era muy, 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 muy gordita. Tengo fotos que sería muy divertido tal vez mostrarlas. Tengo una foto, yo creo que debo haber tenido tal vez más de un año y salgo arriba de la camioneta de uno de mis tíos, mi tío Regalón, que lo amo hasta ahora. Eh, Arriba de su camioneta, de la Colorada, se llamaba la camioneta, donde salgo solo con pañales, o sea, estoy haciendo el mega, eh, ¿cómo se llama esto? Que hacen topless, eso, de bebé, y salgo con una botella de vino. Creo que esa foto, yo cuando la veo, pues la tengo dentro de mis fotos favoritas, esa foto, esa imagen, yo con dos cachos, tipo chilindrina, literal. Eh, entonces esa foto marca mi vida todo el rato. O sea, quienes me conocen, me han conocido y tal vez me conocerán en un futuro y tendrán la oportunidad de compartir por ahí conmigo. Pucha, sí, me gusta empinar el codo, me gusta compartir un trago rico, tomarme algo rico, un vinito, dependiendo el día, el ánimo, el clima, pero siempre hay un momento para celebrar con una copa. Y esa foto creo que fue una revelación, es una revelación, y cuando la veo soy yo, po. Más allá de la imagen, que claramente soy yo, me refiero, me representa, o sea, todo el rato. Yo ahí, como les digo, no significa que ande en toples por la vida, pero sí me siento una mujer muy poco pudorosa. Eh, no me molesta mostrar mi cuerpo para nada. Me gusta, me gusto en general. Obviamente siempre hay cositas que uno dice, ay, no, no me gusta esto, lo otro, y uno se queja de lleno en realidad, agradecer que podemos hacer mil cosas gracias a nuestro cuerpo. Pero cuando no perdemos o cuando perdemos un poco la conciencia de esto, claro, empezamos a ver defectos donde no los hay y cosas así. Entonces,
como les digo, gordita, gordita, gordita. Michelin, ya sabemos que yo era más que eso. Chilindrina, cacho chilindrina y la botella de vino al lado, que creo que ya me la había tomado porque estaba vacía en ese tiempo. Eh, imagino que yo tenía más de un año, imagino, sí, por lo que les digo, esto de cuando salí del hospital y todo eso, ese periodo, sí, siento que tenía más de un año. Lo que sí tengo, como les digo, memorias así como que me recuerdo de momentos, no, pero lo que sí tengo son muchas fotos de esos tiempos. Y esas fotos muestran mucho de lo que fui a esa edad y de lo que todavía soy. Qué, qué, qué loca es la vida. Cuando uno piensa, y bueno, yo siempre digo, cuando uno se pone a mirar fotos, sobre todo los que tenemos la dicha y la fortuna de tener fotos tangibles, esas fotos que tú mueves una tras otra o no es necesario, de repente me pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, que toman una foto antigua, obviamente de papel, de estos papel fotográfico, ¿no es cierto? Y como que quieren hacerle un zoom. A mí me ha pasado, o sea, a ese nivel hemos llegado, por lo menos yo, de tecnología, donde tú piensas que todo funciona con tus dedos, donde puedes ampliar o minimizar una imagen a través de tus dedos. Y antes no era así, po. O sea, antes las fotografías eran otra cosa y por un momento eran maravillosas porque era la foto, o sea, no tenías como decir, ay, no, no me gustó, elimínala, ay, no, es que, o sea, era la foto y esa foto era única. Ya, ¿a qué me refiero? Que hoy día las fotografías, tú te sacas 100 veces la misma foto para que sea como tú quieres que sea. Que no está bien ni está mal, no digo nada, no estoy jugando eso, ni criticando para nada, creo que son otros tiempos, como lo he dicho desde el primer episodio. Pero sí, como les digo, tengo muchas fotos de esos momentos y entre esos momentos y recuerdos de fotografías, tengo fotografías en un jardín, pero no en el jardín, digamos, lugar donde van los niños, sino que en mi casa, que también me lo recordó mi hermano, por supuesto, me dice, ok, nuestra casa sí, era muy grande la casa en sí, y nuestro patio era gigante en comparación a todas las casas que hoy día, a no ser que cuesten mucho dinero, pero aún así, el patio de mi casa, de nuestra casa como familia, era enorme, chiquillos. De verdad que no estoy exagerando, para mí era enorme. Con decirles que la entrada de autos, o sea, para que vean, era un sitio no tan ancho, pero sí muy largo. Entonces, si quisiéramos medirlo como en entrada de autos, fácilmente yo creo que cabían 4 a 5 autos grandes, no pequeños, y a lo ancho tal vez unos 3 o 4 por ahí, como para no darles dimensiones de metrajes, porque la verdad es que ahí no soy muy buena, pero imagínense para una niña pequeña, todo parece más grande, ¿verdad? Entonces mi patio era gigante. A mi edad era gigante. Bueno, siempre lo fue. Después, incluso de grande, me di cuenta lo grande, como que me vine a dar cuenta lo grande que era mi casa, mi espacio, mi lugar. Y la infinidad de cosas que habían, o sea, es que de verdad eran muchas cosas. Bueno, entonces tenía un jardín de flores, que entiendo que mi tata era el que se encargaba de mantener este jardín. Eran unas flores, eran como unas clavelinas. Yo no sé si todo el mundo conoce mucho de flores. Yo no conozco tanto, pero sí sé que eran unas clavelinas, un color fucsia, muy hermoso. De hecho, tengo fotos en ese jardín, yo con una ropa muy particular, porque la verdad es que mi mamá, yo no sé si era porque yo tenía 3 hermanos hombres antes que me antecedían, digamos, entonces como que la feminidad en ese caso no contaba mucho. O sea, igual yo sé el zapatito típico de charol, con los calcetincitos con vuelito y esas cosas,
pero así como femenina, femenina del el moñito a lo más. Es más, mi pelo era siempre corto o no muy largo. Bueno, ya, ¿se acuerdan que terminé el capítulo anterior con el tema de la pediculosis? Bueno, a mí me cortaban el pelo a lo hombre, o sea, igual que mi hermano, es como, es como una película del Sandler, creo que se llama, donde tiene estas niñitas, bueno, no sé si la han visto, pero él tenía tres hijas y él al final les termina cortando el pelo siempre como hombre porque era todo como hombre. Entonces, yo me siento muy identificada con esa película en ese sentido porque eh, me vestían, si bien no como mis hermanos, pero tampoco me vestían como yo hoy día, si tuviera una hija mujer, la vestiría, pero una muñeca, literal. Una muñeca Barbie Girl, así, todo rosa, todo rosa, todo rosa. De hecho, hubo un tiempo, yo no sé si fue un tiempo nomás o fue harto, porque me vestían de café, como que parece que estaban pagando la manda después de yo haberme recuperado, porque como ya les dije, había estado como súper enferma y todo. Entonces me vestían de café como de las Carmelitas, y tengo una foto donde salgo con un vestido café, que no era feo el vestido, pero era café, o sea, imagínense una niña vestida de café, como estas monjitas que se visten de café, un café oscuro, horrible. Yo me veía regia igual, no les puedo negar. Hay una cosita gordita, una cara redonda, literalmente una pelotita, con una melena que le daba con suerte para hacerse dos moños, en este jardín de flores muy bonito y con un gato en la mano. Siempre tuve mascotas, siempre. Yo creo que yo nací con mascotas, o sea, sí, nací con mascotas. En mi casa siempre existieron mascotas, pero como mascotas, o sea, no como lo que hoy reconocemos y vemos en nuestras vidas a estos seres que, si bien son animales, porque son animales, no lo podemos negar, pero que son más exquisitos que nosotros lejos, yo los adoro. Entonces, y hoy día son la familia. O sea, si a mí me preguntan hoy día, nosotros somos 7 en mi familia actual, que son mis hijos, mi marido y mis niñas, que son mis mascotas, que ya se las voy a contar. Y bueno, ahí también va a haber otro capítulo de mascotas, porque siempre tuve muchas mascotas. Entonces, desde niña sí tuve muchas mascotas, principalmente gatos, muchos gatos, porque para qué estamos con cosas. Habían plagas de ratones y en mi casa no era la excepción. Era mi casa, yo vivía en una comuna donde actualmente todavía queda campo, ya dentro de la comuna de Santiago. Menos, pero todavía queda un sector como de campo, un poco rural. Y en ese tiempo, el lugar donde estaba mi casa, digamos, era campo, campo, campo. O sea, yo tenía una lechería, literal, chiquillos, lechería, no sé, a 1,5 kilómetros más o menos de mi casa, donde yo recuerdo haber ido con mi mamá o mis hermanos a comprar leche de vaca, ¿no es cierto? Sobre todo típico fecha Navidad, vísperas de Navidad, colemono, vamos a comprar leche de vaca porque había que hacer el colemono y era el colemono más rico de la vida. Y esa nata, que yo sé que hay gente que le da mucho, mucho guácala, a mí me encantaba, o sea, yo me comía esa nata pero así a cucharadas porque era lo más rico. Bueno, por eso era como era, así entre otras cosas. Entonces, bueno, tengo recuerdos de estas fotos donde siempre tuve muchos animalitos, tuve gatos, y obviamente no solo tenía gatos, como mi casa era grande, entonces yo digo, tenía una mini granja. Mi granja consistía en gallinas, patos, bueno, gallinas, gallos, obviamente pollitos. Recuerdo muchas veces haber visto a mis papás mirar los huevos, no sé si ustedes lo saben, pero si ustedes miran un huevo a través de una vela, ¿no es cierto? O sea, yo pongo la vela y por sobre esta vela pongo el huevo y ver si el huevo se empolló o no se empolló. Ya, yo recuerdo haber visto eso.
Obviamente estaba más grande, no estaba como en esa edad, pero tenía gallinas, tenía pollitos, tenía patos, teníamos pavos, pavos, no pavos reales, nunca tuve un pavo real, pavo normal, el pavito que hacía, esos pavos tenía yo. De hecho, mmm, no recuerdo tanto la edad, voy a sacarlo por la edad de mi prima, que estaba conmigo porque tengo fotos de ese día, de ese cumpleaños, porque como era niña, yo siempre fui buena para dormir, entonces para mis cumpleaños la siesta era más que obligada porque tenía que poder llegar a terminar mi cumpleaños, ¿sí? Entonces, llegamos a la hora de término de mi cumpleaños, entonces para que la Paulina no mañoseara, lo típico que uno piensa en los niños, así como, hoy no tiene que dormir siesta para que después esté bien y no se quede dormido, qué sé yo. Yo dormía mucho la siesta y hasta hoy. Creo que una costumbre que no se me ha quitado, es parte de... Entonces, como les digo, tenía un pavo y había un pavo, particularmente uno de todos los pavos que tuvimos en la casa, y no estoy hablando de mi hermano, no, pavos literales, bla, 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 animalitos, que me hacía la rueda. Para los que conocen la vida de las aves y de los pavos principalmente, los pavos hacen esa acción para cortejar a las pavas. Entonces, literalmente el pavo estaba enamorado de mí. Así de simple. Y yo no podía salir al patio. Creo que el primer enamorado que tuve en mi vida fue un pavo. El pavo enamorado de la Paulina, que la Paulina no podía salir al patio porque ese pavo me hacía la rueda. Y era horrible. Para mí, una niña, era horrible. Ahora, si yo les digo, a ver, ¿cómo les explico que el pavo me hacía la rueda? Yo salía al patio y el pavo era como que me seguía, me abría las plumas y como que movía las plumas en forma de una rueda, como en círculo. A eso se refería el hacer la rueda. Y él me acortejaba. Miren qué lindo. Hermoso. Fue mi primer amor. Ese pavo. Yo era chica, sí, era chica. No recuerdo, no sé, 5, 6 años tal vez, pero sí era chica. Y a mí me daba terror, me daba terror el pavo, si el pavo no me dejaba tranquila. Afortunadamente no me quedé con el pavo. No me quedé ni con el más pavo tampoco. No, estuve ahí, bueno, hasta ahora. ¿Qué más les puedo contar de mis animales? Tuve... bueno, los patos tenían una mini laguna que comprenderán que los patos en la laguna hacen de todo. Y yo jugaba fascinada ahí. Nunca he sido, y creo que seré escrupulosa, y que me perdone la gente que sí lo es, y vuelvo a repetir, no voy a criticar ni nada por el estilo, cada uno con su estilo o su forma de vida. Pero yo jamás he sido escrupulosa, entonces yo jugaba en el agua de los patos y si me podía bañar en el agua de los patos, yo era feliz. ¿Qué otras cosas hacía? Como tenía hermanos hombres, mi hermano que me antecedía, ¿okay? Con el que me llevaba, digamos, por menos tiempo de diferencia de edad, era mi hermano de juegos. Cuando ya fui un poco más grandecita, digamos, te estoy hablando hasta los 6 años, o sea, voy a intentar no pasarme de los 6 años en lo que recuerdo de las anécdotas más entretenidas para contarte. Entonces, mi hermano, recuerdo, bueno, mi papá manejaba mucho porque era como parte de su trabajo, principalmente. Entonces él le coleccionaba, en esos años habían unos autos de una marca de servicio, digamos, de combustible, que coleccionaba, bueno, todavía algunas, pero en ese año eran como lo máximo. Colección de autos de todo tipo, pequeñitos, estoy hablando de autitos chiquititos. Y mi hermano tenía miles, muchos. Y no sé por qué siempre en mi casa había arena. No sé si a mi papá le encantaba construir, Bob Constructor, quedaba
chico al lado de mi papá. Bueno, mi papá siempre fue maestro de chasquilla, además de todo lo demás. Bueno, no, yo digo chasquillas, igual estudió, hasta el día de hoy todavía él trabaja en eso, qué sé yo, pero yo siempre como que en la familia decíamos ya el maestro chasquilla, que se usa mucho como para referirse a una persona que realiza un oficio, pero no de forma como tan profesional, o sea, no es que se dedique 100% a eso, sino que eventualmente hace esta labor. Entonces este maestro chasquilla siempre tenía materiales y tenía un taller dentro del mismo sitio, digamos, de la casa, donde él tenía todas sus herramientas, cachureo, etcétera, porque de que era bueno para cachurear o guardar cachureo, eso lo fue siempre, hasta hoy día. Creo que afortunadamente saqué solo un poquito de eso, de él, porque llega un momento en mi vida en que yo boto todo. Como que guardo un rato y de ahí, no, ya, next. En fin, la cosa era que este maestro de chasquilla siempre tenía arena. No me pregunten por qué, ahí que me ayude mi hermano después. Siempre había arena en mi casa, no solo tierra, que era como tierra. Yo tenía, aparte del jardín que de flores, tenía mucho pasto. Y aquí, si mis primos llegan a escuchar este podcast, que me encantaría, y si no, bueno, ustedes se los cuentan. Teníamos tanto pasto y como el sitio era tan largo, en el tiempo de verano poníamos un nylon, plástico, jabón o champú, lo que sea, agua, y nos tirábamos, literalmente, nos sacábamos cresta y media, porque no puedo decir otra cosa. Y por veranos, o sea, fueron, yo no sé cuántos años fueron de verano, donde nos juntábamos y nos reuníamos, primos, amigos, todos, a lanzarnos por esta lona, y eran nuestros momentos de verano de felicidad y eran nuestras vacaciones muchas veces, porque era lo que había y lo que se podía. Y yo de chica me acuerdo haber estado ahí metida entre medio de todos, tirándome por ese tobogán, que era liso, obviamente era plano, pero era muy, muy entretenido ya. Entonces teníamos el pasto, teníamos la laguna, teníamos arena, y en la arena yo jugaba con los autitos y hacía túneles, que eso yo no lo olvido y lo tengo como muy presente, porque es muy difícil hacer túneles de arena, es un desafío mayor. Creo que por eso no estudié ingeniería, porque creo que se me habrían derrumbado todos los túneles. Entonces yo, obviamente la arena estaba húmeda y yo hacía estos túneles y todo, y le robaba, yo digo le robaba, pero igual se los devolvía después, pero yo jugaba con autitos. Mis juguetes eran autitos, bolitas, yo jugaba con bolitas, jugaba con autitos, que eran los autos de mi hermano, todo era de mi hermano, porque ya mis otros hermanos eran mucho más grandes, entonces como que con ellos en realidad no recuerdo haber jugado, por ejemplo, con mi hermano mayor, y que me perdone, pero no, de verdad que no tengo recuerdos de haber jugado con él a nada. Y con mi otro hermano, el del medio, menos, o sea, además que él tiene otro carácter muy distinto. Entonces sí, con él, mi hermano, el que me antecede, con él sí jugábamos, era con él, fue con el que tuvimos mayores momentos, y sí tengo muchos recuerdos de haber jugado con él. Como les digo, a los autitos a veces jugábamos juntos, a veces yo se los robaba, y jugaba yo sola. Y obviamente después él se enojaba y me retaba porque yo le había ocupado sus autos y qué sé yo, y de repente hasta se desaparecían los autos, porque entre la arena después los autos se desaparecían. Lo otro que recuerdo haber hecho mucho, pero eso lo hacía sola, siempre jugaba sola. En mi patio típico que hay estas llaves de jardín, ¿verdad? Donde está el medidor de agua, hay una llave. Y yo jugaba en esa llave, hacía correr el agua y hacía ríos. Y siempre me causó, y miren, o sea, ustedes no lo van a mirar, pero a lo que voy, esa introspección, creo que lo dije bien, ya les dije que era mala para esto, pero eso, como mirar hacia adentro y ver el sentido del por qué yo hacía esto.
yo me recuerdo haber dado esa llave de agua y cuando, cuando tú dejas caer agua sobre tierra, siempre va a haber un barro, ¿no es cierto? Al inicio. Va a estar turbio, esa agua va a estar turbia, sucia. Pero si tú sigues dejando correr esa agua, se vuelve cristalina. Y amaba hacer eso, así como formar un río, que literal, obviamente no era un río como tal, si era un chorrito muy pequeño de agua, era como, no daba ni para acequia, o sea, era, no sé, era como un chorrito de agua que yo dejaba correr. No recuerdo si hasta la laguna de los Patos, la verdad es que no lo recuerdo si el agua se dirigía a la laguna de los Patos o salía a solamente hasta el pasto, o salía al antejardín que teníamos, digamos, de la puerta de la calle hacia afuera. Había un antejardín bastante grande también, y donde ahí había un acacio, si no me equivoco, ese es el nombre del árbol. Ese acacio yo también me encantaba porque daba mucha sombra, si bien estaba afuera de la casa, pero la sombra llegaba principalmente hacia adentro de la casa. Y esa sombra caía, digamos, o me ayudaba en este lugar donde yo jugaba con esta agua, donde yo dejaba correr y correr y correr y correr y correr hasta que quedara transparente. Y eso me relajaba mucho. Increíble. Recuerdo eso. Era chica, de verdad que sí, era chica. Y ya van a entender por qué le estoy hablando que sí era muy chica, porque imposible que haya tenido más de 6 años cuando hacía eso. Y ya luego les voy a explicar, o en otro podcast, no va a ser en este obviamente, pero iban a entender el porqué de que sí recuerdo haber sido pequeña, o haber tenido menos de 6 años, por lo menos en esas cosas que hacía. A ver, ¿qué más hacía? Bueno, después ya con los años, digamos ya de 2 años, que, bueno, lo que les digo, tenía muchas mascotas, pato, conejo, también sí, tuve conejos. Creo que en un principio los conejos eran como no mascota, obviamente. No voy a entrar en detalle, al igual que las gallinas y los patos y los pollos. No eran principalmente de mascota, o sea, eran como en el campo, se criaban para consumirlos. Se cuidaban, ¿no? Obviamente se alimentaban, qué sé yo, pero eran parte de nuestra alimentación. Los huevitos ni qué decir. Oye, ahí yo me di cuenta, y yo no sé si alguien más ha tenido esa oportunidad en la vida, porque para mí fue único, el saber, y aquí voy a ser súper literal, cómo sale el huevo del poto de la gallina. Porque, ¿quién de ustedes sabe cómo sale el huevo del poto de la gallina? Más allá de cómo lo puja y sale y qué sé yo. Porque si tú tomas un huevo, el huevo es durísimo, o sea, tú tienes que cascar el huevo, lo tienes que golpear contra algo para que ese huevo se abra. Imagínate eso así, literalmente, con esa textura saliendo del trasero de esa gallina. Pobre gallina, ¿no? Uno dice, pobre gallina. Pues bien, no es así. El huevo del trasero de la gallina, estoy más culta, o más menos vulgar. El huevo del trasero de la gallina no sale así como usted se lo come, señora, caballero, niño, no. Sale como con esto que hoy día dicen, ¡ay! Para las arrugas, como esta telita, ya que tiene un nombre obviamente, pero yo les voy a decir que es como esta telita que cubre entre la cáscara y el huevo en sí, hay una telita. Pues bien, cuando el huevo sale de la gallina, sale así, solo con esa telita, ¿sí? Obviamente más gruesa. Y parte de esa telita es la que, al contacto con el ambiente, yo me imagino que, no sé, con el oxígeno será, nunca lo he estudiado, no lo he investigado, pero es ahí, cuando sale del trasero de la gallina, pasado unos segundos, no se demora mucho,
es cuando toma esta textura dura, digamos. Ya, y claro, ahí uno dice, oh, con razón, ya, no le duele a la gallina. ¿Ya? Entonces, yo comía huevitos de campo, huevitos de gallina de campo, rico, fresquito. Las gallinas se echaban, cuando se echan es cuando van a empollar, ¿no es cierto? Y van a tener su pollito. Y ahí mi mamá escogía los mejores huevitos. Teníamos muchos gallos. Mi papá trabajaba en un lugar donde van a saber al tiro, bueno, los que saben de cultura, obviamente, donde el gallo como tal es la mascota, no, no es la mascota, es el animal que representa a ese país. Entonces, recuerdo un año, yo creo que yo habré estado así un poco más grande, pero mi papá llevó el gallo a la tele, po. El gallo de la casa fue famoso, fue a la tele porque justo se celebraba la independencia de este país, entonces era uno de los gallos más bonitos que existía, digamos, dentro de nuestro gallinero. Era el gallo alfa y lo llevaron a la tele, el gallo, y era famoso, era divertido. Em, Teníamos varios animales, no eran poquitas gallinas, chiquillos, no le estoy hablando así, 3, 4 gallinas, no, teníamos un gallinero grande con hartas gallinas. Yo creo que habían, no sé, 2, 3 gallos, porque habían hartas gallinas, pues entonces había que satisfacer ahí a todas esas gallinas que necesitaban para poner huevitos. ¿Qué más tuve de animal? Ah, bueno, perritos. Perritos, hasta hoy. En esos años, los perritos eran bueno, la raza que estaba como boom, eran pequinés. Mis perros eran perros pequinés, ¿ya? Sé que tuvimos una perra policial. Entiendo que la Diana, porque yo no la recuerdo como parte de mi vida, la Diana. Sí sé que estaba porque tengo fotos de la Diana. Era hermosa, bellísima. Era una perra policial. No recuerdo qué pasó con ella, pero no la recuerdo así como, iba a decir, no me la recuerdo, pero en el sentido de mi pertenencia, así como yo haber jugado con ella. No recuerdo a la Diana así, pero sí sé que para mis hermanos por lo menos era súper importante la Diana. Y por eso no se me olvida, yo creo, su nombre, además que tengo una foto de ella que era muy linda. Y después vinieron estos, o no sé si a la vez estaban, yo creo que después, porque con la Diana no creo que hayamos tenido otros perritos menos pequines, porque la Diana era policial, era grande. Vino la etapa acá, vino la etapa de los pequines. ¿Y por qué digo la etapa de los pequines? Porque teníamos nosotros a la pelusa. La pelusa, miren, para los que no conocen la raza pequinés, googleenla, por favor, porque son unos perros ñatos, así, muy ñatos, que no tienen nariz, así como los pug hoy día, muy similares, pero con más pelo. No son de pelo corto, son de pelo más largo, patitas cortas, y tienen el carácter, yo diría, para mi gusto. Yo nunca he tenido un chihuahua, pero sí he tenido la oportunidad de estar cerca de alguno de ellos y son tremendos. O sea, yo soy una chihuahua con patas, a ese nivel. Ese es mi estilo hoy día. Chihuahua con patas. Entonces, son mal genios, son súper mal genios. Y la pelusa, que fue esa sí, fue mi perra. La pelusa era mal genio, y era una era una pequiné que en esos tiempos la costumbre, o digamos más que la costumbre, la cultura o la conciencia de tener mascota, uno tenía perros en la casa para que cuidaran la casa, básicamente. El perro ladraba, era el timbre de la casa, era el que seleccionaba quién entraba, quién no entraba, sobre todo la pelusa, porque la pelusa mordía.
a pesar de ser muy pequeña. Ella se iba, me recuerdo, por debajito, por los pies y te mordía. Obviamente a la gente que a ella no le parecía bien. Y mordió a harta gente, la pelusa mordió a harta gente. Y como les digo, no se esterilizaba. Entonces fue la generación de los pequines, porque la pelusa se cruzaba con cuánto perro encontraba. Entonces pasaba preñada, tuvo muchos perritos. Y de la pelusa recuerdo que salió la Tomasa. Miren los nombres. La Tomasa, la pelusa y unos cuantos más, pero la verdad es que solo recuerdo esos nombres. Y la pelusa murió de viejita, de viejita, porque... Y de tanto crío que tuvo la perra, pues si al final paría, pero tupido y parejo. Era tanto así, bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que yo, después de mi gastroenteritis aguda, que estuve en el hospital y todo, siempre como que me enfermé de la guata y todo? Bueno, si bien la idea no es contarle así como el drama de, ay, todo el tiempo que pasé mal con la gastritis y todo, pero era tanto lo mal que lo pasaba cuando estaba enferma de la guata, que, no sé, típico que te dicen, ay, dele leche de burra. ¿Han escuchado eso? Cuando te dicen, hoy tome leche de burra porque le afirma la guatita, y usted toma leche de burra y nunca más se va a enfermar de la guatita. Sobre todo a los niños, así como darle leche de burra. Si alguien no lo ha escuchado, averígüelo, porque de verdad que dicen que es así. Yo no recuerdo haber tomado leche de burra. Pero también había... esto sí me da un poco pudor, pero... Créanme que en el momento que yo lo hice, primero era una niña que de verdad sufría con mi gastroenteritis, porque de verdad que lo pasaba siempre muy mal. Y recuerdo que lo que me daba mi mamá era Coca-Cola con azúcar. Era como lo único que podía comer y tomar, porque no, de verdad que lo pasaba mal. Entonces, por ahí, no sé, la Paulina escuchó a mi mamá, alguien le dijo, pero nadie me mandó, eso quiero dejarlo súper claro, nadie me dijo que yo hiciera esto, yo lo hice solita. Entonces, perdón que me ría, pero es que de verdad que me da un poco pudor contar esto, pero es gracioso, o sea, no es triste. La Paulina un día, entre todas las maternidades de la pelusa, en el patio de guata, literal, de guata, tomando leche de mi perra. Así, literal. O sea, yo era un cachorro más en ese momento de la camada de la pelusa, y yo de guata tomando leche de mi perra, o sea, chupándole las tetas a mi perra, porque así fue. No les puedo pintar la historia más bonita, porque no fue más bonita, fue así. Y recuerdo a mi mamá haberme visto por la ventana con ataque, porque yo estaba haciendo lo que estaba haciendo, y fue como, Paulina, ¿qué te lo digo? Yo tomando leche de mi perra. Pero, o sea, yo no les digo que hagan esto, de verdad, no es que digo, hoy no, es la solución. Pero si me preguntan a mí, creo que después de eso, nunca más me enfermé de la guata. Es más, yo puedo comer lo que sea y nunca me enfermo de la guata, de verdad. O sea, puedo comer sapos y culebras y no es literal, pero se entiende la metáfora, ¿verdad? De verdad, nunca más me enfermé de la guata. Y gracias a mi pelucita que me dio de su leche tan amorosamente, porque ya les dije que era mal genio. Bueno, no conmigo, obviamente, porque a mí me amaba. Yo pasaba más tiempo con mis perros que con mis hermanos, tengo que decirlo sinceramente. Yo recuerdo solo a la pelusa como nombre, pero insisto, la pelusa no era la única perra que había en la casa, o sea, había más perros, porque pelusa siempre tenía perros, siempre estaba pariendo. Entonces siempre fuimos así como eso. Además habían gatos, muchos gatos. Recuerdo haber tenido muchos gatos. No recuerdo nombres de gatos, ¿para qué les voy a mentir? Yo los quería mucho, sí, jugaba con ellos, pero todos los animales de mi casa, por lo menos hasta esa época, hasta esos años que yo les hablo, 6 años aproximadamente, eran de fuera de la casa. O sea, los animales no entraban a la casa.
eran animales, no eran mascotas como tal, digamos. Ya, si bien había amor, para mí eran mis mascotas, yo los amaba. Menos el pavo, porque ese pavo nunca lo quise. Pero es más, cuando se fue a la olla, creo que para mí fue, por fin llegó Navidad. Eh, por fin llegó Navidad y el pavo ya no existió en esa casa. Entonces, recuerdo solo como que existían, que estaban, pero no que tenían nombre. Ya los gatos no tenían nombre, porque además que los gatos se tenían con una función de exterminar ratones, porque sí había muchas plagas de ratones, porque como les digo, era campo. Entonces yo recuerdo, que no se los voy a contar porque de verdad que es una historia así como más trágica, pero haber tenido plaga en mi casa de lautas así chiquititas, que nervio, guácala, pero no dentro de la casa en sí, sino que era como en el patio. Entonces siempre hubieron gatos en la casa, siempre habían gatos, como porque se supone que los gatos espantan o alejan o los ratones se alejan de los gatos, como supuestamente eso. En esos años, por lo menos. ¿Qué más les puedo contar en relación a esas anécdotas que recuerdo que eran divertidas? Lo otro que me decía mi hermano. Los dientes. Bueno, yo no tenía hada de los dientes. A pesar de haber tenido muchos gatos, a mí me visitaba el ratoncito. Ya, creo que mis gatos eran muy generosos en ese sentido, porque permitían que el ratoncito llegara a mi cuarto. Algo que no les he contado. Ya, yo tenía, o sea, ya se los dije, tenía 3 hermanos, pero mis 3 hermanos tenían una habitación, que era la de ellos 3. Por lo tanto, ellos tenían una convivencia muy particular y muy singular como hermanos. Ellos 3, siempre juntos, les gustara o no les gustara, porque era lo que había un dormitorio para ellos 3, donde había 3 camas. ¿Sí? En fin. Sin embargo, la Paulina siempre, desde que yo tengo uso de razón, tuvo su dormitorio sola. La Paulina tenía su dormitorio y la Paulina siempre durmió sola. Obviamente era lógico para mí, por un lado, porque claro, era la única mujer, la niñita de la casa, la que no era regalona, pero tenía su pieza sola, ojo, y siempre tuvo su dormitorio sola. Entonces a mi dormitorio los gatos de la casa dejaban que entrara el ratón de los dientes, quien siempre fue a visitarme, el ratón de los dientes. Pero en esos años yo no recuerdo que el ratón de los dientes dejara dinero como en la actualidad, o el hada de los dientes que visita a algunos niños. En mi época, mi ratón era un ratón que sabía que a mí me gustaba mucho jugar, entonces me llevaba cosas, juguetes. Y recuerdo un año, que lo tengo aquí en mi mente, no sé en cuál de todos los dientes fue, pero en un año me regaló un juego de tacitas rosadas, así de plástico, chiquititas, y eran las más lindas del mundo mundial, eran hermosas. Yo era tan feliz. Me gustaba sacarme los dientes. Me los sacaban con la puerta. Creo que mi papá era el responsable de esa forma tan... ¿cómo le puedo explicar? Tan amorosa y generosa de sacar los dientes. Obviamente da nervio, uno sabe que va a salir y que no va a doler, o a veces puede doler, pero era el típico 1, 2, 3, pero al 1 ya estaba fuera el diente, no era uno decía, ya, te voy a contar hasta 3, 1, 2, y en el 1 ya el diente ya estaba fuera, porque en el 3 no alcanzaba a llegar. En el 3 tú ya estabas llorando. Pero después venía la parte bonita, donde venía el ratoncito, ¿no es cierto? Y te dejaba el souvenir, que en mi caso siempre fueron juguetes. Y no recuerdo así como otros
otras cosas que me haya dejado. Yo sé que siempre me dejaba cosas, pero porque yo no era regalona, pero siempre, siempre me dejó cosas. Miren cómo es uno, cómo se va dando cuenta de cosas. Como dicen, ay, ya me voy a acordar de ese dicho. Ah, por la boca muere el pez. Eso. Entonces, como yo no era la regalona, pero a mí siempre la de los... O sea, no la, el ratón me dejaba cosas. Pero el único recuerdo que tengo, sí, así como presente, fue ese juego de tacitas muy bonito que nunca se me olvidó. Tal vez porque lo deseaba, no sé. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar? Hasta los 6 años. Ustedes me van a decir, ay, ya, pero oye, dijiste hasta los 6 años y los primeros dientes se caen, no sé, a los 7, 8. No, yo recuerdo que mis dientes se me cayeron chicas. Porque yo creo, además siempre tuve muy mala dentadura, no, si bien no recuerdo haber ido al dentista así como de pequeña, bien pequeña, pero yo creo que por todo el proceso que tuve de tanta hospitalización pequeña y antibióticos fuertes, tomar mucho medicamento posteriormente, yo recuerdo que después de la diálisis, hasta grande, yo recuerdo haber tomado aspirina. ¿Por qué? No lo sé, pero recuerdo que hasta grande a mí me daban aspirinas de niño todos los días. Recuerdo que me daban otras cosas, otros remedios que eran como unas capsulitas, sí, unas cosas media efervescentes, no sé si eran vitaminas, no sé, pero como que recuerdo por mucho tiempo yo haber tomado remedios por efecto de todo esto. Entonces, claro, mi dentadura no fue tan resistente tal vez. Entonces sí, yo recuerdo, chica, haberme comenzado, o sea, haber comenzado a perder mis dientes, po, a que viniera a visitarme el ratón y todo lo demás. Así es que eso, para que no crean que me he pasado de los años. ¿Qué más recuerdo? No haber tenido amigos. Nunca tuve amigos, ni amigas. De pequeña, a esta edad estoy hablando. Ya no tenía amigos ni amigas. Mis amigos eran mis mascotas y mi hermano, el que me antecede, que a veces era mi amigo y a veces era mi enemigo. En invierno, este hermano, invierno que obviamente es frío, mamá no nos dejaba salir a jugar afuera, entonces además que íbamos, él iba al colegio y no sé, entonces nosotros mi mamá siempre fue súper justa. Yo, mira, si hay algo que no sé si agradecerle o no a mi madre, es que ella siempre dentro de su sabiduría de mamá, siempre era lo que es para uno, es para todos. Aquí no hay favoritos, en ningún aspecto, según ella. Entonces, cuando nos mandábamos una cagada, literalmente, la correa, porque en ese tiempo se pegaba con correa, y así era, la correa corría para todos. El palmazo para todos, y así. No recuerdo que mamá me haya pegado una cachetada, no, nada de eso, pero sí recuerdo que me pegó con correa, y me pegó con correa. O sea, no me tocó así como que, uy, no, me pegó, piernas marcadas, maltrato, que en ese tiempo era educación. Entonces, era una forma de educar a nuestros hijos, lamentablemente. Pero bueno, entonces, ¿qué pasaba? Yo jugaba con mi hermano a la lucha libre. En el living de nuestra casa hacíamos un ring, literalmente, hacíamos un ring y nos sacábamos cresta y media. Él me pegaba como si yo fuera hombre y yo me defendía como podía, pero yo era una mujer que no tenía obviamente la fuerza que él tenía. Y típico, la Paulina quedaba llorando y nos sacaba la cresta a los dos. Entonces, al final el juego siempre era un drama, pero ese tipo de juegos por lo menos, pero igual jugábamos. Y recuerdo horas de haberlo pasado chancho jugando, con él pegándonos en realidad, porque eso hacíamos, era pegarnos, era como quien pegaba más fuerte, quien se caía, que no sé qué,
y nos reíamos y lo pasábamos súper bien. Tengo esos recuerdos. Era divertido. A las luchas libres, pues, ni siquiera era como al box, no, lucha libre, así como tú te forzabas por votar al otro, pero entre forzar a votar al otro le pegaba y pues igual había fuerza. Y poníamos colchonetas y todo, entonces mi mamá era como, ya no se pongan a jugar a eso, que van a terminar. Y ahí el típico, uno no, nunca le hace caso a la mamá, entonces al final queda la cagada igual, literal. Bueno, ¿qué más recuerdo de esos años? Así como anécdotas que puedan sonar o no divertidas. Por ahora, creo que eso. Haber jugado al autito, haber tenido muchas mascotas. Una cosa que me pasó. Entre tanto que mis amigos, como les digo, yo no tenía amigos, ¿eh? Yo no salía a la calle, por ejemplo, a jugar en esos años. No salía porque no había. Así, no les digo que donde el sector donde yo vivía era campo, de verdad que era campo. Entonces, si bien sí era un pasaje donde pasaba locomoción en una esquina y todo, pero era como un sector como más rural en esos años. Hoy día ya está mucho más, o sea, que les digo, es otra cosa. Pero en esos años no, pues entonces no había niños cerca con quien jugar, o los que venían eran muy esporádicamente, no sé, el hijo de la amiga de mi mamá, cosas así. Entonces no era que yo tuviera como amigos con quien jugar, o más allá que de los niños del jardín con los que compartía. Por eso me costó tal vez tanto acostumbrarme al jardín, a la época del jardín, porque mi círculo era muy pequeño en relación a lo que era personas de mi edad. Entonces, mis mejores amigos lejos, lejos, lejos eran mis mascotas, que para mí sí eran mis mascotas. Yo jugaba con los pollos, con los patos, con la gallina y mis perros. Y era tanto así, yo creo que yo me creía perro, que en la época de verano, primavera-verano, mis perros se adelantaban a la Navidad a veces y parecían unos verdaderos arbolitos de Navidad. Y ustedes dirán, ¿cómo arbolito de Navidad? El que ya me entendió ya sabe lo que estoy hablando. Bueno, como ya les dije, eran otros tiempos, los animales no se trataban como se tratan hoy día, con esta tenencia responsable, donde nos hacemos cargo, donde vacunamos, donde desparasitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, mis perros tenían pulgas y garrapatas, literalmente. Entonces, la Paulina, si bien creo no haber tenido pulgas, no recuerdo haber tenido pulgas yo así como, oh, ando con pulgas, o tal vez sí. Pero lo que sí tuve fueron garrapatas, ¿me pueden creer? Uy, qué vergüenza contar esto. Ya, pero sí es la verdad, yo aquí ya les dije, yo les voy a contar mi vida como es. Este es un libro con lo bueno y lo malo. Esta es una anécdota que tuve suerte, porque ya sabemos que las garrapatas tienen enfermedades y que a lo mejor por eso soy así como soy, no tengo idea. Pero el tema es cómo la descubrieron. Recuerdo que estábamos, y eso no se me olvida, estaba yo en el dormitorio de mi mamá, no sé si viendo tele, algo así, verano, y yo así como con las manos puestas detrás de mi cabeza, y uno de mis hermanos le dice a mi mamá así como, mamá, mira la Paulina, ¿qué tiene ahí? Y así como, ¿a dónde? Ahí, como literalmente en la axila, así, y yo así como, un lunar, un lunar. No, no es un lunar. Y era, porque no era un huevo, no era una madre, yo creo que era un macho, porque la verdad es que era negrito así chiquito, no era grande. Y empiezan a revisar, me acuerdo, con unas pinzas, y la cuestión estaba como incrustada, porque me dolió, y me acuerdo de eso, o sea, me acuerdo, y me la sacan, y obviamente me salió sangre, y me dolió, me desinfectaron y todo, pero tuve garrapatas, pues, imagínense, además de piojienta, garrapatienta, o sea, las tuve todas, no sé, ¿qué onda? Bueno, eso pasa cuando tú no te haces cargo de lo que tienes.
partiendo por tus hijos. ¿Ah? No, broma, mami, no, no, broma, pero los animales, po, las mascotas, hay que, o sea, hoy día hay una conciencia, afortunadamente hay una cultura, lamentablemente no todo el mundo aún la tiene, pero sí, pues es importante, si tenemos niños, sobre todo, y aunque no los tengamos, si tenemos mascotas, tenemos que preocuparnos de lo básico que es su alimentación, sus vacunas, que estén desparasitados, que no tengan ningún tipo de parásito, ya sea interno o externo, ¿sí? Y son al final un niño más, entonces, hoy día sobre todo. Entonces generan obviamente un gasto y por eso hay mucha gente que también prefiere no tenerlos porque se entiende que hoy día debemos ser mucho más responsables en relación a lo que fueron hace muchos años atrás las cosas, sobre todo en el tema de tener animales en casa. Eso, po, así con las garrapatas. Bueno, pero yo igual se las sacaba, po. Yo creo que por ahí iba la cosa. Además que yo pasaba muchas horas con ellos. Uno de mis hobbies más entretenidos era sacarle estos bichitos a mis perros, principalmente. Las pulgas y las garrapatas, me encantaban. Entonces yo pasaba horas ahí de verano, primavera, solcito rico, al sol, desparasitando a mis perros. Entonces yo tenía un frasquito de vidrio donde yo tenía generalmente parafina, porque era lo que había en la casa. Entonces ponía parafina o benzina blanca, de repente, que tenía mi papá por ahí, en un frasco de vidrio resistente al calor, y yo ahí iba echando los porotos. Literalmente. Y después prendía el fósforo ahí, empezaban a salir las cabritas. Perdónenme la gente que sea, estoy tratando de ser lo menos literal posible, pero así era. Y así era mi vida. Y así lo viví y así fue. No le estoy pintando nada ni exagerando nada. De verdad que fue así. Bueno, creo que estoy llegando al final. Obviamente se me van a quedar muchas cosas porque no fueron pocos años. Estoy tratando de sacar así como un resumen desde lo que me acuerdo, desde lo que me contaron, de lo mejor. Y como les dije, al final iba a aclarar algunas cosas. Y aquí van las aclaraciones del feedback que recibí, ¿no es cierto?, de esta retroalimentación. ¿Y qué sería esto? Bueno, mi hermano mayor ya me dijo que si lo hacía llorar de nuevo, no me iba a seguir escuchando. Así que por eso no me seguí con el drama y los quise tratar de, o sea, o más que, o espero haberlo hecho reír algo en todo lo que les conté, pero no era la idea. Tampoco soy ninguna humorista, no voy a decir nombres para no, no encajar en ninguna, pero no soy stand-upera, o sea, no estoy haciendo reír, no es mi objetivo hacerlos reír tampoco, es solo contarles mi vida. Pero como él ya me dijo que si lo seguía haciendo llorar, no me iba a seguir escuchando, y yo creo que me siga escuchando, por lo tanto, dije, ok, vamos a ir con cosas un poquito más entretenidas, más livianitas, y vamos a regresar al periodo del año a los 6 años, dentro de las anécdotas que yo recuerdo que me contaron o que yo recuerdo haber vivido. Solo para aclarar algunos puntos de los capítulos anteriores. Corrección número 1, mis abuelos se llevaron por 15 días, que yo dije que era una semana. Para mí fue una semana, porque yo creo que cuando uno es niño el tiempo pasa más lento. Pero mi hermano me corrigió, me dice que son 15 días. Ese fue el tiempo que se llevaron. La anécdota de la peineta me dice que sí, efectivamente fue así. Lo que al pensar que pasaron 15 días me parece aún más misterioso, o no sé, como que más mágica, más mágico este suceso, el hecho de que haya estado ahí esa peineta aún después de 15 días. ¿Qué más? Mi papá sí me fue a buscar al jardín. Me dice que él recuerda que tal vez fueron como 4 veces, pero sí me fue a buscar al jardín. Y el que siempre me iba a buscar al jardín era él. Hablo de mi hermano mayor. Y él ahí me suma su anécdota, que según lo que yo entendí, que me corrija si me equivoco,
le encantaba ir a buscarme al jardín porque de regreso pasábamos a una panadería que quedaba por ahí por el sector, donde además del pan ser muy rico, la niña que le atendía, la cajera, siempre se equivocaba en darle el vuelto, entonces le daba más plata. Y él, un niño tan honesto, nunca le devolvía el dinero que le daba de más. Entonces a él le gustaba ir a comprar el pan ahí, porque además de ser rico el pan, él se quedaba con más dinero del que lo mandaban a comprar el pan. Entonces era como una inversión para él ir a comprar el pan a ese lugar. Creo que esos fueran como las aclaraciones principales que tenía que realizar, o sentía que tenía que realizar. Una vez más les agradezco el estar, el escucharme, el, el escribirme, el llamarme, el mandarme un mensaje y, y felicitarme, porque créanme que he recibido muchas felicitaciones y muchos mensajes, más de lo que yo esperaba. Yo inicié este podcast solo por mí y para mí, pensando en que necesitaba hacerlo eh, por un tema personal, porque necesito, más allá de dejar una huella y dejar esto y sacarlo. Yo nunca tuve la intención principal de que alguien escuchara esto, pero si lo están escuchando y ya me están siguiendo y ya han escuchado los 3 primeros o 4 capítulos o episodios anteriores, desde ya 1000 gracias. Se vienen muchos más. No te prometo hacerte reír en todos porque, vuelvo a repetir, no soy humorista, no soy estandapera. Es solo mi vida, que como todas las vidas, tienen momentos muy bonitos, pero también tienen otros muy tristes. Y, y yo los voy a contar todos, dentro de lo que se pueda contar, pero los voy a contar, porque hay muchas cosas que necesito sacar para poder sanar, porque quiero ser una mujer libre y sentirme bien conmigo misma y estar bien. Y esto a mí me hace muy bien. Me hace bien porque me doy cuenta de muchas cosas. Cosas que cuando tú no las sacas, no eres capaz de... a ver, ¿cómo decirlo? No eres capaz de comprender el nivel. Desde lo que les decía, el primer episodio, el regalona, o sea, el darme cuenta hoy, que cada vez que yo me sacaba un diente, tenía un ratón que iba por ese diente y con mucho esfuerzo dejaba algo debajo de esa almohada, me hace tragarme muchas cosas. Entonces, me emociona a la vez darme cuenta de que de repente vivimos el día sin darnos cuenta de tantas cosas, cosas tan pequeñas que van sumando. Perdón que me emocione, pero gracias. Solo puedo dar las gracias. Ya, no lo voy a hacer llorar conmigo. Voy a quedarme llorando sola. Es bueno llorar también. Es bueno llorar. Alivia, baja el cortisol, lo que es muy bueno. Ya eso se ha estudiado. Y nada, de verdad, muchas infinitas gracias por todo. Gracias a mi hijo, quien está haciendo un trabajo maravilloso, editando estos capítulos, poniéndole todo el amor del mundo. Te amo, hijo, tú lo sabes, y gracias por apoyarme en esto, por apoyar a la loca de tu madre, y a todos, de verdad, a todos los que me han dado su apoyo, su cariño y la energía de poder continuar, porque tampoco es fácil. Hay muchas cosas que se vienen y que te hacen volver atrás, y
Y si bien es bueno avanzar y no quedarse pegado en el pasado, es bueno también comprender de dónde venimos para darnos cuenta quiénes somos, y por qué somos así muchas veces, o cómo podemos ser mejores sin repetir la historia que nos dolió también a nosotros. En fin, hay tantas cosas que podemos reflexionar. Solo te deseo que estés muy bien, que sigas sonriéndole a la vida a pesar de las dificultades que podamos tener, que disfrutes vivir, y que esperes con ansias el siguiente episodio, que no sé de qué será. Ahí voy a esperar la retroalimentación, que llega, qué mensajes me llegan, qué comentarios me llegan, y saber si hay algo que quieren saber con más detalle de lo que ya les he contado, o seguimos avanzando, ¿no es cierto?, en estos años de vida, porque quedan todavía, quedan hartos. Así es que 1000 besos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por escuchar, por estar. Gracias, gracias, gracias.